Primero que nada, darles la bienvenida a todos ustedes, gracias por venir. Espero que esto funcione bien, estoy agradecida de todos los conversatorios que hemos tenido antes, de la inauguración, de la exposición, nos ha salido todo bastante bien. Y darle las gracias a las expositoras que están aquí por eso, antes que cualquier cosa. Segundo, presentarles a Patricia Cepeda, nuestra expositora de hoy. Darle las gracias por venir acá a acompañarnos. Les voy a contar un poco de Patricia. Ella es de Santiago, se cría en el Caribe, da paso a un nomadismo que abarca distintas culturas y lenguas. Se graduó en el 96 de Estética y Arte en la Pontificia Universidad Católica. Su trabajo multimedial abarca desde las performances, intervenciones urbanas, videos, instalaciones, fotografías, escultura y dibujo, hasta un textil prehispánico que se ha exhibido en forma constante desde hace 20 años. La artista transmedial e investigadora de la naturaleza, de los espacios y lugares, ha realizado su obra en relación a las comunidades que la han acogido, investigando territorios interiores en respuesta a lo externo, descifrando sus códigos materiales y culturales para co-crear piezas y obras en sintonía identitaria. El empleo del cuerpo como medio de comprensión y acción en el paisaje natural y construido, elaborando objetos y huellas de todo tipo, dan cuenta de esos procesos adaptativos y de descubrimiento. Su obra está en conexión con lo arqueológico en su más amplio significado. En el desierto o en el norte patagónico trabajó junto a culturas originarias en video, acción y fabricación de objetos diversos, dibujos y poemas. Realiza ofrendas en volcanes, en erupción, en ríos, lagos y mares. Ha trabajado el land art, el folk art, el conceptualismo, el accionismo y el arte relacional. Dejo con ustedes a Patricia Cepeda. Gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme. A los chiquillos ahí que están con sus teléfonos en el inicio. Volviendo. Exacto. Y a las otras chiquillas que llegaron y una más pequeña también, qué bueno. Bueno, la verdad es que la presentación, es verdad, es como un hilo de tren que hizo tal y cual. Pero en este caso lo primero que quería era, bueno, felicitarlas a todos ustedes, primero, a todas las expositoras, las artistas, y a Francisco, ¿verdad?, que también está en este digamos, proyecto. Me parece muy importante, ¿verdad?, este tipo de iniciativas. Y acompañadas con estos conversatorios donde se pone en escena distintas miradas, ¿verdad?, respecto a los fenómenos culturales, tomando como pie lo que ustedes han hecho. En ese sentido, el nombre del padre, ¿verdad?, se llama la exposición. Y fui al baño en un momento y dije, bueno, me voy a pintar un poco la boca antes de empezar, ¿verdad? Y efectivamente, entre medio uno camina y piensa y mira, ¿verdad? Porque ustedes que son creadoras o cualquiera que tenga que ver con la creación se da cuenta de que cada segundo o cada lugar es una elaboración, ¿verdad?, estética, mental, afectiva, etc. Y empiezan a acudir los recuerdos, empiezan a acudir ideas, ¿verdad? Y entonces uno va observando eso. Entonces en mi ida al baño me acordé del nombre de la exposición, el nombre del padre, ¿verdad?, que es un tremendo nombre, tiene muchos títulos de libros y películas y toda clase. Mi padre es arquitecto y él yo creo que es mi gran motivador de por qué yo después me convierto también en artista, porque yo creo que él también quería ser artista. Yo intenté ser arquitecta un año y no me fue bien porque la verdad es que estaba haciendo puras cosas en mi volá, como se dice, ¿verdad?, en mi mirada, y no era así. Así que me fue mal y después ya me metí a arte y estoy muy feliz. Entonces, en el nombre del padre, ¿verdad?, yo vengo de esa escuela. Mi padre también es de la Católica. Y vengo de muchas más escuelas en el nombre del padre. En el nombre del padre errante, en el nombre del padre exiliado, en el nombre de muchos otros padres. Y entonces, pensando en los padres, ¿verdad?, en el nombre del padre, hay una persona que realmente creo que pensé que me gustaría citar mientras estaba en el baño. No sé si le gusta mucho la idea de que sea así, pero yo creo que es Juan Dauni, ¿no? Juan Dauni es un gran artista chileno que está siendo un poco más conocido en Chile ahora, porque él hizo toda su trayectoria en Estados Unidos, prácticamente. Su principio en Francia también. Yo, cuando me gradué de la universidad, me fui a vivir a Nueva York, estuve ahí 2 años. Y entré a trabajar en la Fundación Juan Dauni con Marilis.
y ella empieza a ser una de mis madres de crianza. Tengo algunas madres de crianza también. Me prestó mobiliario para yo poder estar en un lugar, qué sé yo, una cama que se desarmaba, sillón cama, etc. O sea, como que me armó mi espacio, ¿no? Y en ese sentido, a través de ella, yo conozco a Han Downey porque él está muerto ya cuando yo llego a trabajar con ellos para planificar lo que es la primera gran retrospectiva que se hace de él en Valencia, España, en el Imam Center. Entonces así estoy obligada de conocer la obra de Juan, ¿verdad? Así la vida me obligó y a manipular sus dibujos, ¿verdad? Y observar, digamos, todo lo que era esa documentación. Y bueno, tuve también el honor de ser la voz de una pieza que se llama About Cages, acerca de jaulas, que está inspirada en ¿cómo que se llama la niña esta que escribe bajo los nazis, que se me fue el nombre? Ana Frank, claro, ¿verdad? En Ana Frank. Entonces, bueno, me toca hacer la voz de Ana Frank, y yo no quería, porque digo, wow, qué caro, me viene a hacer la voz de Ana Frank, pero no importa, igual. Entonces, pasó y yo empecé a conocer esa documentación. ¿Y por qué les cuento esto? Porque efectivamente, como lo que vengo a presentar, ¿verdad? Es este proyecto que se inicia, no sé si proyecto es la mejor palabra, pero este fenómeno que se inicia en el año 2000. Porque yo vuelvo a Estados Unidos en el 98. Luego hago otros tránsitos, pero al volver de Nueva York, ¿verdad? Que es como un gran mercado, un enorme mercado con gente maravillosa, todo lo que uno quiera, bueno, repartida la fundación donde trabajé, empiezo a conocer ese trabajo de lo que es Video Transaméricas, o si no, empiezo a conocer también el trabajo de él, que tiene que ver con, sobre todo me llama mucho la atención el trabajo que él hace con los Yanomami, porque el Valle se inserta en los años 70, donde cuando nadie mucho se estaba insertando, ¿verdad? En la Amazonía venezolana, a convivir con el pueblo de los Yanomami. Y de ahí sale un trabajo muy, muy interesante. Y empiezo a conocer de todo este caminar de Juan Downey, ¿verdad? A lo largo de Transaméricas, a lo largo de las Américas, ¿verdad? Y empieza esta producción de videos de él, que sí. Entonces yo cuando me vuelvo a Chile, yo había estado solamente en Santiago cuando hice la universidad, porque como antes crecí en el Caribe, entonces solamente conocía Santiago. Ahí está Santiago llamando, Juan Downey. ¿Alguien está llamando? Justo en ese momento. Saludemos. ¿Ya? Eso pasaba con Marilis, pues de repente Marilis se movía una cosa, no es que Juan me está moviendo las cosas. Bueno, entonces, digamos, llegado a ese punto, ¿verdad? Y me perdí un poco. Con Juan Downey. Estábamos en el tercer los 70. Sí, ok, entonces llega, ¿verdad? Llega ahí y empiezo a ver este recorrido tan hermoso y dije, yo ahora que vuelvo a Chile, yo no me voy a ir a Santiago, porque al llegar a Santiago, después de vivir en el Caribe, fue muy duro, más encima era la postdictadura, horrible totalmente, mucha gente con mucho miedo, y yo no lo sentí inmediatamente. Entonces necesitaba, y yo ya había estado en el gran mercado y me había fastidiado un montón, porque ahí cualquiera ponía cualquier cosa de cualquier forma, y si tenía las alianzas, ¿verdad?, políticas correctas, o todos estos asuntos como de redes de poder, ¿verdad?, no había ningún problema. Entonces la pérdida del valor del arte en pos de todos los círculos de poder, primero, ¿no? Entonces ya estaba aburrida de eso y dije, yo no me voy a ir a Santiago a esa cosa. Entonces me fui, dije, quiero aprender algo muy, 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 muy antiguo. Quiero irme como a las raíces, ¿verdad?, de la creación, viste, considerando como lo que todas estas situaciones que envuelven el arte actualmente y que envuelven cualquier cosa, ¿no?, también. Entonces voy a ir muy, muy atrás y me fui a vivir a San Pedro de Atacama con un proyecto, y a raíz de ese proyecto, que no lo vamos a explicar ahora porque es otro que el bordado, si no estaríamos muy largo, entonces surge todo un observar, ¿verdad?, durante casi 4 años, de los cuales viví 3 años y medio sin luz, surge observar los procesos colaborativos, ¿verdad?, digamos, del pueblo licanantay. Cómo funciona, por ejemplo, a nivel de ceremonia, cómo funciona a nivel, por ejemplo, de lo que es el proceso textil, ¿verdad?, desde las ovejitas y la pastora, pasando por el que la esquila, ¿verdad?, el que la hila, o la que la tiñe, ¿verdad?, él o el que la vende, o el que la va a usar, quién la teje, una misma tela la pueden tejer varias, ¿verdad? Porque llegué a trabajar con la agrupación de artesanos del Cancabur. Entonces,
esos procesos para mí eran procesos muy maravillosos. Primero porque me llevaban a algo muy antiguo de lo que era el ser artista, y por otro lado aún me contactaban con una tradición que sigue viva, y a la vez como revivificaban un sentido de para qué yo estaba haciendo cosas, ¿no? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Cuál es la afiliación también? Entonces, en nombre del padre Juan Downey, yo fui y me metí allá también a investigar el territorio. Y eso he seguido haciendo hasta ahora. Pues, hace un año yo llegué acá a Región Central. Y entonces es algo muy hermoso, porque yo vine hace un año acá de vuelta a la Región Central. Y también hace un año de vuelta venía el bordado también a la Región Central. Entonces yo venía del sur, del norte de la Patagonia, y el bordado venía del norte, y nos fuimos a encontrar en Santiago, solitos, de nuevo. Porque este bordado, bueno, lo inicié en el año 2000, producto de todas estas investigaciones y observaciones. Bueno, yo había estado trabajando en textil, obviamente, ¿no? Con la agrupación y con toda esta situación de textiles. Y entonces, en un momento caminando por Calama, de nuevo, esos pensamientos que todos ustedes saben cómo son y que acuden de repente, entonces dije, bueno, vamos entonces, yo ya estaba bordando, obviamente, y dije, bueno, vamos a hacer un bordado colectivo. Todavía eran las épocas donde las cosas se miraban como un poco menos, ¿no? O sea, no había surgido tampoco, había muchas cosas que no habían surgido en ese tiempo. Ahora hay mucho más validación de lo que es como la visibilización del trabajo de la mujer, la puesta en valor de lo patrimonial, tantas cosas que ahora ya tenemos como avanzado, ¿no? En ese tiempo no era tan evidente, y no es tanto tiempo atrás. Entonces surge esta idea, compré el paño, ahora lo compré, no compré uno muy caro tampoco, porque no tenía mucha plata tampoco, pero era blanco, ¿verdad? Blanco, el clásico blanco de bastidor, el clásico blanco de la hoja de papel, el clásico blanco del primer año de arte o de cualquiera, ¿no? Entonces fue blanco y se pespunteó, y ahí empecé a bordar y empecé a invitar personas a bordar, principalmente entre medio de otros lugares. Y entonces la Vero toma bueno, entre medio ya vamos a ver, qué sé yo, un poco más la historia, y ella empieza también este caminar del bordado más allá hacia otros territorios. Entonces, de alguna manera, tiene que ver con muchas ideas que son un poquito lo que tengo aquí, un poco como un poema, ¿no? Porque entre medio hacemos poemas y cosas. Con miles de elementos, no sé, pues ustedes yo imagino que tienen una noción de la complejidad de un ser humano, ¿no? Como la profundidad del ser humano y de sus conexiones además con otros, con la historia también y el territorio. Entonces es un poco infinito, ¿no? Si vamos a ponernos a hablar de todo. Así que lo que yo les propongo, entre medio digamos, de esta conversación, en un momento hacemos conversación después, sí, al final. Sí, al final. Ok, entonces al final vamos a tener un poquito una conversación de toda esta experiencia, ¿ya? Pero para que no estemos tan pasivos, yo lo que les invito, yo traje el bordado, yo traje hilo y aguja. Entonces, hagamos cuando la gente empieza a tejer y a la vez pueda seguir escuchando, ¿tá? Entonces yo les voy a pasar el bordado, ¿verdad? Y ustedes van a bordar. Si es que les parece. Sí, ¿No? Patricia, ¿con cuántas hebras habría que...? Con las que ahorita les voy a dar las indicaciones. Esas son buenas preguntas. Con una, dos, Ya, vamos a seguir entonces. Las instrucciones. No sé si ahí nos sirve igual el micrófono, parece, ¿no? Sí, además que la cámara está más cerca, se escucha mucho. Ya. Bueno, entonces, digamos, cuando uno es artista, ¿verdad? O, en fin, trabaja en este tipo de cosas, uno echa a correr una bolita, ¿verdad? Es así como, esto va para acá, ¿verdad? Esto es el color, o esto es digamos, la metodología, o este es el formato, más o menos, ¿no? Entonces, en este caso, lo que se propuso como ejercicio fue el siguiente.
fue que las personas, ¿verdad?, que quisieran, incluirse, solamente tienen que enhebrar un hilo y ponerse a bordar. No hay más indicaciones. Es enteramente, ¿verdad?, el proceso de la persona al encontrarse con la tela y al encontrarse con sus propios pensamientos, sus propias, técnicas también, si es que lo sabe, ¿verdad? Puntos. Hay gente que sabe ciertos puntos muy especiales, ¿verdad? Entonces, que simplemente vaya participando de este plano de bordado. Es algo así como lo que podríamos llamar lo que era el cadáver exquisito, ¿verdad?, de los Dada, ¿verdad? Que quiere decir que simplemente acuden elementos, ¿verdad? Unos y otros elementos vienen acudiendo, ¿verdad? Y se van acompañando. No hay mayor manipulación, ¿verdad?, de por medio, no hay tanto ego en ese sentido, sino que se deja andar, se deja ir, ¿verdad? Porque también hay algo muy importante en dejarse ir y dejarse andar, que es lo que me pasaba a mí en la vida en realidad, como que dejarse andar, la vida me puso a andar, entonces que uno va encontrando, ¿verdad? Va encontrando cosas, a veces sin buscarlas, ¿verdad? O gente también. Cuando uno va más desde el lado de la manipulación, va tratando de buscar algo que quizás nunca va a encontrar tampoco, ¿no? Y en el camino descubre tantas cosas y ni las mira. Entonces, también es un ejercicio como de reflexión en relación a lo que es la creación en algún punto, ¿no? Bueno, entonces les converso un poco de este poema. Ustedes por mientras entonces están bordando, ¿verdad? Se van a encontrar entonces con hilos, ¿verdad?, con recuerdos, con pedacitos de cerámica, con conchitas que pusieron gente, ¿verdad?, antes en distintos territorios. Entonces ustedes van a ponerse un poco de vecinas o van a tocar, ¿verdad?, hilos bordados a lo mejor hace como, qué sé yo, 17 años, a lo mejor en el lago Titicaca, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, este es un bordado colectivo, colaborativo, bordando al agua, inicio, el 2000. En el desierto de Atacama, actualmente en región central Chile. Apu tutelar, Lican Cabur, Lican, pueblo, Cabur, montaña. Acude el río San Pedro como aliado. Soy iniciadora de bordados colectivos. Patti Cepeda, artista, creadora, caminante de territorios, sanadora de almas, aglutinadora de saberes. 4 años sin luz eléctrica. San Pedro de Atacama, Chaipas, Itaray, Cusco. Calamarca, figura de piedra, en La Paz. Isla Gobernadora y Playa Arrimadero, Panamá. Lago Titicaca, Isla del Sol. Central General de Trabajadores. Fundadora de Agrupación de Detenidos Desaparecidos. La Reina, Las Condes, Santiago, Ñuñoa, Aymaras, Shipibo, Balmaceda 1215. Sala Centro Cívico Las Condes, Exposición Mestizo, Museo Arqueológico, Mesa de Difuntos, Acciones de Arte, Objetos, Hilos, Agujas, Lana, Algodón, Conchas, Budas, Dochas, Telar, Chaquiras, Mostacilla, Cerámica, Hilo invisible, visible, en el revés del bordado, consciente, inconsciente, revés, derecho, masculino, visibilizado, femenino, invisibilizado, doble faz, trans, espacio transitorio, nomadismo, arte, comunidad, defensa de las aguas, nube, wifi, campo mórfico, encuentro de afectos, misterios.
Los invitamos a los nuevos concurrentes que se acerquen. Acérquense nomás, no tengan miedo. La Susana estaba prohibida ahí. No, estaba leyendo Su padre te dejó asustado. qué pesado tiene cosa ahí. Hola, ¿cómo están? Voy a llamar a Bujita. ¿Qué creo que me parece? A mí me gustaría. Aquí tienes bonito. ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien. Bueno, ahora les voy a contar por qué el hilo rojo. Bueno, estamos aquí en digamos, una conversación y en una creación, ¿verdad? Que tiene que ver, para los que llegaron un poquito más tarde, con esto que se llama el bordado colectivo, iniciado el año 2000. ¿Por qué estamos todas bordando con hilo rojo? Esa es otra pregunta. Como les digo, sería interminable, podríamos estar aquí hasta la tarde, pero creo que esto tiene una hora de término también, ¿no? Claro. Que no sé cuál es. Falta todavía. Falta. Ok, ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando este bordado, como les contaba, se puso a caminar, yo di a luz el bordado del año 2000. Digo de dar a luz porque trabajo mucho con el cuerpo y me gustan todos los procesos de cuerpo, ¿no? Y al darlo a luz, cuando uno da a luz a un hijo igual, simplemente el niño en un principio en kinder uno lo acompaña todo el rato, tiene que llevarlo al baño, que sea un montón de cosas, y poco a poco el niño va solo al baño, la niña, poco a poco se nutre solo y así, hasta que de repente el niño o la niña empieza a caminar por su cuenta y se va a conocer países a veces. Entonces en este caso también eso fue con lo que sucedió con la obra, porque hay temas que me interesan mucho que tienen que ver como autoría, por ejemplo, es un trabajo de arte, un trabajo de artesanía, es un trabajo, digamos, de un autor, es un colectivo. ¿Qué es? Son todas, ¿verdad?, preguntas que nos podemos hacer. En este caso, al yo provenir del ámbito del arte, pues entonces ese es el pie de entrada que tengo, no se puede negar. Entonces, de alguna manera doy a luz ese bordado, pero con la finalidad de que ese bordado también tenga una vida propia. Entonces me desprendo y empieza a caminar también ese bordado y me empiezan a dar pistas de qué es lo que pasa con este hijo que se fue para allá o se fue para acá. Y entonces, y mi vida como madre sigue también, ¿verdad? Como que tuviera un hijo que nació en 2000, el mayor, y después me nacieron los otros, ¿no? Entonces este hijo grande que se había ido, de repente yo siento un llamado de volver a la región central, como había vivido, como les digo, en el norte de la Patagonia, y empiezo a venir en este camino de vuelta, y de repente ya recibo el llamado y me dice, ¿sabes qué? En este camino de vuelta, me dice, bueno, no me dicen así, pero me dicen, ¿sabes qué? El bordado se va a exponer en Santiago. Entonces, para una exposición que se llama Mestizo. Y yo justo venía llegando a Santiago, y justo el bordado, después de irse hasta Panamá, venía llegando de vuelta. Entonces, por eso hablo de misterios, porque nosotros no sabemos lo que hay más allá como de la punta de la nariz de nosotros. O por qué se van dando esas situaciones de cruces extrañas, ¿verdad? Entonces, yo comprendí que simplemente el bordado quería volver a mis manos. Y yo estaba llegando a la región central. Y cuando llego a la región central, bueno, lo primero que me espera es una exposición ahí llena de cosas y qué sé yo. Y de alguna manera volver a afiliarme, ¿verdad?, con este bordado y con estas otras madres sustitutas en el camino también. Así que fue muy interesante esos procesos también de obra, ¿no? Porque qué pasa ahí con la propiedad privada, hay muchas cosas que tienen que ver, ¿verdad?, porque los procesos prehispánicos y luego llega la colonización, ¿verdad?, entonces empieza a surgir justamente situaciones como de autoría, ¿verdad?, y de propiedad privada. Entonces, de alguna manera, eso también tiene que ver con el bordado colectivo, ¿verdad? Como de quién es el bordado. Claro. Entonces empieza a acudir temas patrimoniales, así como de quién es el arco británico. En fin, y entonces ahí al llegar a Santiago, ¿verdad?, me encuentro con esta exposición maravillosa, pucha, en pleno centro, el centro sigue con Las Condes, una cosa muy elegante ahí, Barley el Golf. Pero lo más divertido es que mis padres viven en Las Condes. Entonces el bordado se vino a mostrar a Las Condes. Y mi padre tiene una oficina no lejos de ese lugar, y entonces estuvo obligado a ir también, no tuvo que cruzar Santiago, nada. Entonces había algo con el nombre del padre también.
porque se vino a instalar al lado de mi papá. Entonces, de alguna manera, por eso les digo, el pensamiento mágico, ¿verdad?, de los pueblos originarios no es un pensamiento otro, ¿no?, sino que se inserta en todos los pensamientos, al igual que todos los otros tipos de pensamientos, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, como somos la mezcla de todo eso, ya no reconocemos casi nada porque hemos perdido un poquito el hilo que nos va a llevar hasta allá. Pero se puede. Entonces, en ese sentido, y porque es el hilo rojo, yo llego acá, me espera esa invitación, y después Gonzalo Rabanal, que es un performer que ya lleva muchísimos años haciendo performance, me dice, pero yo tengo la sexta Bienal de Formes, pues te invito, justamente mirando el bordado. Entonces son hilos que se van juntando unos con los otros, ¿te fijas? Y gente que vamos ahí tocando y colindando, y mundo que se va creando, así como ustedes están creando una línea, por ejemplo. Entonces, algo que no existía pero que ya estaba latente, que ya estaba ahí, quizás en otra dimensión esperando para nacer en esta, no sabemos, es del derecho, pero son iguales también. Y hay un hoyo entre medio, ya que es el espacio trans. El trans es el que conecta. Entonces, por eso se decía a la gente, digamos, se le da a la gente, ya sea trans o se le llama dos espíritus también, ¿verdad? Personas que tenían dos espíritus. Entonces, espíritu masculino, espíritu femenino. Entonces, de alguna manera se va conectando con muchas cosas, ¿verdad? Se puede conversar eternamente. Y llegaba entonces esa invitación de la Bienal. Wow, llegada yo a Santiago, esta bestia, ¿verdad?, enorme, que yo he vivido algunos años en mi vida en Santiago y soy de Santiago, pero que igual me intimida mucho, de todas maneras todavía, por mucho, por la historia, por muchas cosas. Entonces entrar en este mundo nuevamente de Santiago, en este territorio de Santiago, me producía mucho nervio y mucha angustia también, porque estaba obligada a revisitar tiempos antiguos que yo no quería revisitar. He revisitado muchos tiempos y he hecho mucha sanación, pero no había llegado a ese punto tan antiguo de la infancia. Entonces, al hacer la invitación, yo estoy obligada, ¿verdad?, porque la invitación más encima en el centro de Santiago, no era en la montaña, en ningún lugar, era el centro de Santiago. Entonces yo estoy obligada a volver a encontrarme con el centro de Santiago y toda su historia. Yo vivía cuando niña en Teatinos, al lado de la Moneda, y entonces ahí fue el bombardeo a escasas cuadras de mi casa. Mi abuelo lo llevaron detenido, mi papá fue exonerado y tuvimos que ir al exilio. Entonces, Teatinos para mí era como un lugar que estaba impreso en mi cuerpo de forma desconocida. Y tuve que volver a caminar por ahí. No les voy a contar más detalles porque hay muchos detalles que son muy bonitos para mí y que tienen que ver cómo justamente se van uniendo todos estos hilos, o con la noción de tiempo también. ¿Cuánto puede esperar algo pendiente? Años, toda la vida quizás, como para volver a ser visto. Entonces empieza todo un reencuentro con la historia también política de ese lugar, ¿verdad? Y con qué es lo que significa Santiago. Bueno, igual Valparaíso también, porque es la misma línea, ¿no? Distinto, por supuesto, pero es la misma línea de territorio de región central. Entonces, ese es un territorio, puede ser uno de los territorios que más violencia ha recibido en todo nuestro país, donde más sangre ha corrido, sí, y más encima el casco central, ¿no? Es decir, debajo de nuestros pies había y hay, ¿verdad?, muchos muertos y mucha sangre. Entonces, y violencia. Entonces, por esas cosas extrañas de la vida, voy a otro lugar y justo está ahí una de las señoras fundadoras de la, digamos, agrupación de detenidos desaparecidos, que es la señora Ana González, y entonces la invitan a bordar, también vamos todos bordando, entonces ahí también borda ella. Entonces acude una nueva capa, digamos, cuando hablamos de capas tectónicas, ¿verdad?, que la capa calcárea es blanca, ¿verdad?, que si es negra es un antiguo bosque, ¿verdad?, que si es rojo es ferroso. Entonces así vamos viendo con estas huellas las historias de la tierra, ¿verdad? No vamos a seguir más allá porque ahí abrimos otra caja y entonces ya no vamos a terminar nunca, ¿verdad?, nuevamente. Pero existen capas tectónicas constructivas, ¿verdad?, sí, y aquí existen capas constructivas también,
no tectónicas, pero que también tienen que ver con procesos. Entonces, ese nuevo proceso que estaba llegando al acudir a la región central inmediatamente se iba tiñendo de todo lo que iba apareciendo, ¿verdad?, en este caminar del bordado, que en este caso soy yo la portadora, ¿no? Entonces empezaba a acudir como lo que es el ambiente, ¿verdad?, que empieza a acompañar esto. Y ahí otro amigo me invita a accionar en otro lugar, que es una librería, y entonces surge un personaje rojo, ¿verdad?, y entonces empieza a surgir fuertemente el color rojo en esta región central, y entonces, pues nada, se toma la decisión de privilegiadamente de bordar con rojo. No es que yo sea proselitista. No es de proselitismo. Después de todo que no es de proselitismo. No, pero tiene que ver con el rojo, es uno de los colores de pulsión más poderosos para todos los artistas, aparte, ¿no? Sí. Pero tiene que ver con algo que acudió, no es que yo me lo fuera a inventar y decir, oye David, ¿qué color se me ocurre ahora para ponerle prioridad? Pongámosle amarillo. ¿No? No es así como funciona la cosa. En mi caso, por lo menos, ¿verdad? No es así. Tiene que ver con un estar alerta, ¿verdad?, de poder observar, caminar, escuchar, ¿verdad?, estar atenta, poder unir de repente ciertas cosas si es que se puede, ¿verdad?, como una cosa más del presente también. Y el presente te va dando y te va indicando de lo poco que podemos comprender del presente, ¿no?, la punta del iceberg de lo que significa. Entonces, acude este color rojo, por eso estamos con el rojo, por ejemplo, ¿ya? Ese, por ejemplo, un elemento que se podría hablar. Primero, gracias. Después, tengo una pregunta, la verdad. Me gustaría, cuando tú hablas del nomadismo en tu vida, hablas de esta búsqueda de las raíces que te lleva tal vez un poco a este bordado, que te hace llegar al bordado, pero hay decisiones en la vida de la creación de una obra como artista tienes y que nos has explicado, así como ahora tomaste la decisión del hilo rojo, que no son arbitrarias, tienen un porqué. ¿En qué momento tú tomas en el fondo la decisión, o más bien bajo qué, de entregar este hijo, que tú dices, tengo mi hijo, mi bordado, y tú lo entregas, no solo como se entregaría una obra, sino que llamas también a un bordar colectivo, llamas a que la gente se acerque, lo mismo que hiciste acá, acerquémonos, bordemos. Me gustaría saber un poco más de por qué esa decisión frente a la obra. ¿Podrías haberlo solo entregado, solo bordar? Claro, tal vez un poco más ver por qué se hace esa conexión humana, cuál sería la importancia desde su inicio. Claro. Mira, en este texto al final se habla de campo morfogenético, un campo mórfico, ¿verdad? Bueno, hay un biólogo que se llama Rupert Sheldrake, ¿verdad?, que es un biólogo inglés, que lo recomiendo a todo el mundo, siempre lo ando recomendando, la verdad. Entonces, es un biólogo que, bueno, ustedes lo van a buscar y van a saber de qué se trata, no nos vamos a explayar mucho. Pero Rupert Sheldrake es una persona, a mi juicio, muy importante, porque es un científico que empieza a indagar en los fenómenos, por ejemplo, de la memoria, ¿ya? Entonces, después de revisar una montonera de estos test que se hicieron previamente con otros biólogos a lo largo del siglo XX y toda esta cuestión, él empieza a plantear fenómenos de lo que se llama campo mórfico, ¿ya? Un campo que es como un wifi, la nube, ¿ya? Entonces nosotros podemos tener internet porque nuestro dispositivo se conecta con una señal y recibimos la información, ¿sí? Y cada dispositivo de ustedes se conecta con algo distinto, porque si no estaríamos viendo todas las mismas páginas, a menos que haya una manipulación de los cerebros para que todos estemos en la misma página. Entonces, cada uno tiene su conexión personal. El Wi-Fi no se puede ver. Entonces, el fenómeno de la memoria que él estudió tiene que ver con lo mismo. Es decir, la memoria ya no se encuentra localizada en el cerebro, ¿verdad?, sino que la memoria se encuentra localizada afuera, en una nube. Es lo que podemos decir, por ejemplo, antiguamente llamado también, ¿cómo se llama esto? Inconsciente colectivo, por ejemplo. Y ese es un ejemplo. ¿Por qué los pájaros vuelan todos juntos tan perfectos? Etcétera. Entonces,
de alguna manera, a mí siempre me empezó a interesar desde ese entonces cómo y por qué era la importancia de los procesos colectivos. Porque de alguna manera cuando hay movimientos colectivos hay un alma colectiva que también se está moviendo, ¿verdad? Y mi alma individual está ahí, y estoy en lo mío, pero también estoy en un alma colectiva, ¿verdad?, que nos va llevando como el río para algún lado también, que va más allá de lo que soy yo, ¿verdad? Y va más allá, nos une a todos. Entonces todos esos procesos invisibles, cómo trabajar con esos procesos invisibles, ¿verdad? En un colectivo también, ¿no? Es decir, todos somos colectivos todo el rato. Lo que pasa es que tenemos como una sensación de que somos individuos, solamente, ¿no? O sea, a todo nivel, ¿no? A todo nivel, realmente. Si no, el bordado no hubiera llegado mientras yo llegué, eso no es una cosa muy rara, ¿no? Hay como una nube ahí que estaba también pensando, quién sabe qué cosa, el gran espíritu, el gran saber, no tengo idea, como quieran ustedes llamarle, no sé, en física cuántica la van a llamar de otras maneras también, ¿verdad? Que está de alguna manera acompañando todos estos procesos, ¿no? Estoy sumamente sorprendido y gratamente sorprendido por tu trabajo, por tu ponencia. No conocía la envergadura, la profundidad de lo que estás trabajando, así que te agradezco que hayas compartido con nosotros. No hemos terminado, pero te lo quiero decir, igual. Y eso, encuentro que hay una profundidad en tu trabajo, hay una espiritualidad que genera obra. Y preguntarte un poco si la condición vida, lo que nos cuentas, la manera de bombardeo, de dónde llega finalmente tu vida tan cargada de espiritualidad, tan mágica de alguna medida, de dónde nace esta cosa de buscar irse a un lado, a otro y construirte tú también y construir una identidad. Casi una pregunta psicológica, pero es verdad. Pero si quieres contestarme. No, inmediatamente como que acude así, salta sola, como el pop-up que le dicen, ¿no? ¡Pum! Saltó algo así, como que te saltó algo en la pantalla del computador, compre, no sé qué. Como que me saltó también. Entonces me saltó, bueno, en este caso mi abuelo, que es el padre de mi padre, será el nombre del padre, pero en este caso del abuelo. Él nació en Valparaíso, ¿ya? Y entonces, hablando del pensamiento mágico, cuando surge o cuando uno integra el pensamiento mágico, como quieras tú llamarlo, invisible también. Fíjate que pasa una cosa muy bonita porque son como pistas que te llegan en la vida y a todo el mundo le han llegado también. Entonces, por ejemplo, en este caso de mi llegada y por qué llegué aquí ahora, por muchas razones, y la invitación de la Susana obviamente y de la Andrea, que no está acá tampoco, pero llegará parece. Yo al venir del sur estaba aburrida de estar en Santiago porque era un monstruo muy grande, entonces dije, no, necesito ver mar, agua, por favor, porque yo vivía en un lago, entonces dije, ¡tatán! La costa, qué maravilla. Entonces me vine para acá, a pasear con amigos, yo así, que vivo por acá, entonces me dice, no, yo te iba para allá, te tengo que conocer, ya. Y entonces empiezo a conocer y después veo que, mira, están proponiendo unos talleres en la Casa de la Mujer en la Nueva Moni, ¿no? Que yo le había puesto me gusta al nuevo alcalde y todo, porque parecía que era algo interesante que estaba sucediendo acá en Valparaíso. Y justo, entonces postulo y me dicen que sí. Todo el mundo me dice, bueno, ¿y cuál era la cuña? No tengo ninguna cuña, no sé, postulé no. Y como en Chile todo el mundo es súper cuñero, entonces nadie quería creerlo. Claro, pues, es verdad. Entonces, empiezo a trabajar ahí, pues. Estoy dando un taller de arte. La Casa de la Mujer de la Moni. Y entonces me dicen, listo, tu primera clase es en Victoria con Francia. ¿Ya? Primero ubicar cuál era Victoria, Francia, listo, ahí estoy con la bússola, ¿cómo le llaman a esto que te mira al norte y sur? La brújula, claro, la brújula del cuerpo, la cosa, vamos llegamos, pum. Y resulta que mi abuelo era de aquí de Valparaíso, ¿verdad? Y su familia llegó a Valparaíso en bote. Su mamá llegó en bote siendo niña, en el siglo XIX. Entonces ellos se establecieron en esta zona. Mi abuelo nació acá en esta zona. Y ellos vivían en la Avenida Francia,
Entonces la primera pega que me encuentro acá es en la Avenida Francia. Entonces, si tú me preguntas desde qué momento, ¿me entiendes? Como desde el mismo momento en que uno empieza a ver, o a escuchar, oír, a observar, a darse el tiempo, ¿verdad? De vivir en otro tiempo que no sea el tiempo productivista, ¿verdad? Del corredera, de 8 a 6, que me ha costado mucho, yo nunca he sido así tampoco, me ha costado. Por eso trabajo mucho independiente y por aquí y por allá y qué sé yo. Entonces, pienso que si uno se sale un poco del tiempo ordinario, por ejemplo, o si bueno, a todos ustedes les ha pasado, creo yo. Entonces, creo que es así para todos. Chica, ¿alguna quiere decir algo? ¿Alguien quería atrás? Sí, tengo que decir algo. Sí. La Si te verdad es que- acercas, acérquenos, sin miedo, Ah, y te vemos sin bien. miedo, nada. Te devuelvo la boca. Gracias. Yo la verdad es que sabía que iba caminando por la calle, estaba un poco triste y caí por sorpresa. Y en realidad no sé de qué se trata, pero me estás escuchando con mucha atención y quisiera compartirte algo de lo que tú hablas de los hilos. Yo soy un chico trans y vengo recién llegando a San Pedro. ¿Del San Pedro de Atacama? Sí. Oh my God. Pero estoy como adaptándome de nuevo a la ciudad y todo. Entonces llego acá, me siento y escucho primero a Arican Kaur y como... Te llamamos. Y luego escucho como tu Fuiste abducida. perspectiva de lo trans en el bordado. Y estoy un poco confundido porque es como mucha información y me parece muy hermoso el cómo hablas de eso en una memoria que se vincula mucho a lo femenino, a la mujer. Y no sé, por ejemplo, yo como trans masculino como no me junto con mis amigos a abordar. Sin embargo, tal vez cuando me criaron como niña, sí me incentivaron a hacerlo. Entonces es algo que yo alejé de mí en el momento de la transición. Entonces es como, quisiera saber como, ¿por qué menciona esto de lo trans en el bordado? ¿Por qué te atraviesa eso? Porque en realidad muy poca gente le atraviesa el tema trans, no lo visibilizan, no lo atraviesan, no lo habitan. Entonces me llamó mucho la atención el por qué a ti tú mencionas así básicamente. Bueno, porque, por ejemplo, cuando tú tienes una estructura binaria, que es el del sí o el no, ¿verdad? El bueno o el malo, visible e invisible, como que uno vive muy sesgado la realidad en una cosa o en la otra. ¿Verdad? La luz está apagada o está prendida. Así como no puede haber luces intermedias, por favor. No puede haber luces amarillas, blancas, azules, violetas, no. Está apagada o está prendida. Entonces, de alguna manera, quizás para un proceso como civilizatorio, eso estuvo bien, ¿verdad? No he estudiado en profundidad eso. Pero por ejemplo, justamente en el pensamiento del ejercicio, como en el mundo, o muy parecido, como en el mundo tenemos hombres, mujeres, normalmente luz, oscuridad. Entonces, o nacemos como, estamos todo mucho por hablar, todo mucho por investigar y mucho por hacer, ¿no? Un tema abierto, como tú dices. Entonces, cuando yo empecé en este tema, entonces miraba y me extasiaba y me gustaba mucho más a veces al revés que al derecho, pero a la vez, entre el paso del revés y el derecho, ¿verdad? Es un tránsito que va haciendo dos lugares bastante distintos, que transitan un lugar que es de una forma, ¿verdad? Y luego transitan un lugar que es de otra forma. Es el mismo hilo, ¿verdad? Y a veces dejan todos los nudos abajo para que da lo mismo, cualquier cosa que surja, no miramos abajo. Y otra gente dice, la bordadora clásica dice que el revés tiene que ser impecable, ¿verdad? Eso dice la bordadora clásica. La bordadora no clásica no dice eso, ¿verdad? Dice whatever, cualquier cosa va a ser, ¿verdad? El inconsciente que se va a manifestar igual. Entonces el inconsciente de todos ustedes ahí también se está manifestando, ¿verdad? En este caso consciente e inconsciente. Entonces el trans, a mí siempre me ha gustado mucho esa palabra,
¿verdad? Trans quiere decir un proceso, ¿verdad?, de vinculación entre un lado y otro, que está en movimiento, y que además conoce los dos lados, está conociendo los dos lados, ¿no? Entonces tiene mayor conocimiento, porque si uno nada más conoce un lado y no conoce el otro, tiene la mitad del conocimiento. ¿Viste un bordado solamente por delante y nunca lo habías visto por detrás? Entonces, en ese sentido, me parece que es atingente esa palabra, y entonces lo podemos poner a trans lo que uno quiera, ¿no? Transgeneracional, transsexual, transamor, no sé, podemos inventar palabras que sea. Transandiano.